Buenos días a todos. Mi nombre es Gustavo, mi colega Nicolás. Somos consultores en NTT Data. Trabajamos juntos hace en varios proyectos. No sé, estaba viendo si salía o no salía. En varios proyectos, uno de los cuales se trata de esto, de ver qué es lo que estamos haciendo dentro de la industria de la tecnología para hacer que la impronta que dejamos en el medio ambiente sea un poco más ecológica. Voy a comenzar contándoles una anécdota personal. En el año 1994, un grupo de amigos y yo nos fuimos hacia el sur a hacer trekking de montaña. 22 horas de colectivo de bondi para llegar hasta la ciudad, descendimos a San Carlos de Bariloche, fuimos al centro andino Bariloche a consultar mapas, estado de los senderos, climatología, etc. En ese momento nos manejábamos con mapa de papel. Y a la mañana siguiente, bien temprano, salimos hacia la base del Cerro Tronador, el refugio de la base del Cerro Tronador, refugio que está a varios kilómetros, como 80 kilómetros de la ciudad, ruta 40, ruta 82, piedras, curvas, curvas, curvas. Finalmente, unos kilómetros antes de llegar a la base, el refugio de la base del Cerro Tronador, paramos para conocer el glaciar Ventisquero Negro. Este que ven en la foto, el muñeco de la foto soy yo, con mucho más pelo y mucho menos años. Esta foto es de 1994, tomada con una cámara analógica, que los chicos del laboratorio digital de NTT me ayudaron a pasar aquí para que ustedes la puedan ver. Lo que ven en el fondo es el glaciar Overo Negro, formado en la cuenca del río Manso, por el desprendimiento de hielos de las cumbres que hacen a los picos del volcán Tronador. Esto pasó durante un montón de años. El color negro que tiene y que se puede ver en la imagen es producto de los sedimentos volcánicos que la nieve fue juntando en su deslizamiento y que fue trayendo desde las laderas de las montañas hasta la base. Hace pocos años, después de que terminó la pandemia y pudimos empezar a viajar nuevamente, volví a San Carlos de Bariloche y me encontré con un escenario completamente distinto. Lo que voy a mostrarles ahora es una representación de cómo se ve ese mismo glaciar que existía en el año 1994, hoy 30 años después. Ese glaciar que teníamos y que podíamos ver en la imagen interior se redujo durante los 30 años más de la mitad de su superficie. Dejó un lago nuevo de aguas turbias, verdes, de 70 metros de profundidad. Ahora, cualquiera de ustedes se puede preguntar qué es lo que está pasando con ese agua, a dónde fue a parar ese agua. Bueno, el derretimiento de los glaciares continentales, del casquete polar ártico y del Antártico, agua suma al agua que tenemos en los océanos y mares. Esa distribución del agua en océanos y mares está cambiando la proporción que hay entre líquidos y sólidos en la masa de la Tierra. ¿Qué pasa con esto? Bueno, una serie de efectos. Yo se los voy a empezar a describir a continuación. Tengan en mente esto del efecto mariposa, la teoría del caos, el efecto de amplificación de los hechos, y a partir de eso los datos que les voy a contar ahora. El derretimiento de glaciares, como les conté recién y demás, hizo que se incrementaran 11 centímetros en los niveles de los océanos, a nivel mundial. 11 centímetros los océanos son un montón de agua. Metros cúbicos que nos daba la imagen para ponerlo y para mostrárselos. Ese agua que se sumó al agua de los océanos y modificó la distribución de la masa, por el efecto de rotación que tiene la Tierra, tiende a concentrarse en la zona del Ecuador. Ese agua concentrada en la zona del Ecuador tiene dos efectos que no son del todo perceptibles para nosotros, para las personas. El primero es que el eje de rotación de la Tierra se modificó en las últimas décadas aproximadamente 80 centímetros hacia un costado. El segundo efecto es que, debido a la masa que se fue acumulando en la zona del Ecuador, la velocidad de rotación de la Tierra se fue modificando, se está acelerando. Todos deben saber que hay un reloj maestro que gobierna la hora que todos manejamos en el mundo y que tenemos en todos los dispositivos, que se llama UTC, Tiempo Universal Coordinado.
Ese tiempo universal coordinado está monitoreado y está controlado por el Observatorio Naval de la Marina de los Estados Unidos en Washington, donde hay un conjunto de relojes de hidrógeno y atómicos que funcionan y nos garantizan que la hora que estamos viendo en nuestros dispositivos móviles, que se llama UTC, es una hora que está coordinada y que en 300 millones de años no va a sufrir la variación de un segundo más o un segundo menos en su medición. Vuelvo ahora a la aceleración de la rotación de la Tierra. ¿Qué está provocando eso? Que vayamos más rápido. En el año 2029, muy probablemente vamos a tener que modificar la hora universal coordinada, reduciéndola un segundo, porque si no vamos a estar viviendo en el futuro. ¿Ok? Bien. Algunos de los causantes de esto que les estoy contando son estos chicos malos de la película, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Todos de estos tres son los más contaminantes para con el medio ambiente de todos los gases que contaminan el medio ambiente. Ahora, si nos preguntamos, ¿cuál es el origen de esos gases de efecto invernadero? Bueno, si ven la gráfica, estos son datos de una organización que se llama El Mundo en Datos, que nos dice que el 51% de la invernadero proviene de la producción de energía. No funciona, ¿no? Sí, parece. Cuando hacemos un poco de zoom en la información y vemos cuál es la participación en ese 51% de la tecnología, nos vamos a encontrar que estamos con 4% de ese 51%, contribuyendo a esas emisiones de gases. Ahora, esta percepción es para que tengan en cuenta que la tecnología ya pasó como agente contaminante del medio ambiente a la aviación, que creíamos que era uno de los grandes emisores de gases, y a las petroquímicas. Uy, se me pasó una, perdón. Cuando hacemos otro poquito de zoom en el tema de emisiones de gases de efecto invernadero en la tecnología y las comunicaciones, nos encontramos con información, esto es publicación del Banco Mundial del año 2020, que nos dice que el 19% de las emanaciones de gases de efecto invernadero provienen de las redes de comunicación móviles y fijas. El 28% está producido por los centros de datos físicos y virtuales. Y el restante, 53%, está producido ni más ni menos que por los dispositivos que tenemos como usuarios, computadoras, máquinas de escritorio y teléfonos celulares. Cuando ponemos en perspectiva esto del 58%, hay que tener en cuenta que hoy en el mundo somos 8 millones de habitantes, de los cuales 8 mil millones de habitantes, de los cuales 5.400 millones de habitantes están conectados a las redes sociales. Y la cantidad de dispositivos celulares que existen son 16.700 millones en el mundo, a razón de 2,1 dispositivo móvil por cada persona. Si seguimos investigando un poquito cómo se distribuye el consumo de energía en la tecnología, esta información que publica la Agencia Internacional de Energía en finales del año 23, se conoció en el 24, cuenta las mediciones que se hicieron en el año 22 respecto de cuánto es el consumo agregado de energía que demandaron los data centers, las criptomonedas y la inteligencia artificial. En el año 22 fueron 460 teravatios hora. Las proyecciones que hace esta agencia internacional dicen que para el año 2026 esos 460 van a superar 800 teravatios hora, con todas las implicancias que esto tiene en la contaminación, como les venía contando antes. Bien, un segundito. Contado todo el efecto del primer eje de la conversación, que es lo que nos está pasando en el medio ambiente, les voy a contar ahora qué es lo que estamos haciendo para trabajar en el camino del Green IT. En casa, porque comenzamos por casa con los ejemplos, dentro de NTT estamos haciendo un montón de campañas todos los años que van desde limpieza digital de datos, encuestas que hacemos a nuestros colaboradores para descubrir cuáles son las nuevas ideas que podemos poner en marcha para mejorar el impacto que tenemos en el medio ambiente,
Somos socios de la Fundación Plantarse y estamos haciendo reforestación en la Reserva Ecológica Costanera. Y este año, pueden verlo ahí en las imágenes, este año la Oficina de Buenos Aires recibió un premio en la 11ª conferencia mundial que hace NTT a nivel global, donde reconoce y donde da a conocer todas las iniciativas que se tienen en las oficinas del mundo para con la sostenibilidad del medio ambiente. Argentina ganó un premio por un proyecto que hicimos con YPF Agro para el cambio en la forma en la cual se estaba haciendo, para cambiar la forma en la cual se estaba haciendo la distribución de los agroquímicos en el campo. Saben que los agroquímicos son sustancias contaminantes y peligrosas para la salud. Esa distribución se venía haciendo con bidones de plástico, que son por sí contaminantes, pero además había un problema respecto de la trazabilidad. Con YPF lo que se hizo fue cambiar esos bidones por tanques de acero que están tecnológicamente controlados y nos permiten monitorear la distribución en tiempo real de los agroquímicos en los usuarios y que además esos datos son inalterables porque están garantizados bajo la blockchain federal de Argentina. Respecto de qué es lo que estamos haciendo con nuestros clientes, básicamente trabajamos en 3 enfoques. Primero, tratamos de diagnosticar cuál es la situación que nuestros clientes tienen en sus compañías. De esa manera hacemos un diagnóstico inicial, definimos objetivos de sostenibilidad para trabajar con ellos y trazamos roadmaps de modificación. Y ahí viene viene la segunda parte, que es la parte de greening, que son las disciplinas del Green IT, dentro de las cuales cuando hacemos la creación de aplicaciones nuevas o modernización de aplicaciones que tienen un gran impacto en la huella de carbono, lo que hacemos es trabajamos con técnicas de diseño verde y de codificación verde. También trabajamos en la última etapa para optimizar y para evolucionar con difusión de esta información dentro de las compañías con las cuales trabajamos y formación de la gente. Ya les conté lo que estamos haciendo en casa, en NTT, para mejorar la situación del impacto de la huella de carbono. Les conté qué es lo que estamos haciendo con nuestros clientes y ahora contarles un poco de qué estamos haciendo por la comunidad. En el año 2020 se fundó la Green Software Foundation como un subgrupo de trabajo de la Linux Foundation. NTT pasa a ser parte del comité de dirección de esta organización que tiene 1,5 millones de participantes en 190 países. Pasamos a ser parte del comité de dirección de esta organización junto con Microsoft, junto con GitHub, Avanade, Accenture, Globant y un par más de compañías. ¿De qué trata la Green Software Foundation? Es una organización que trabaja por proyectos para impulsar y dar conocimiento a datos, muchos de los cuales los sacamos para esta charla, respecto de cómo se está comportando la tecnología y cuáles son las alternativas que tenemos para mejorar nuestro impacto en la huella de carbono. Nicolás les va a contar ahora algunos de esos proyectos y cómo podemos nosotros, desde nuestro lugar, llevar adelante cambios para contribuir a reducir el impacto. ¿Querés pasar este lado? Otro. Pasá a aquel lado. Así debe ser. Pasa por acá. Bueno, buenos días. Acá, Gustavo ya me presentó. Les voy a hablar un poco más en detalle de lo que se trata la ingeniería del Green Software, que es una disciplina emergente, obviamente promovida por la Fundación, que lo que trata es de que todos los que participan de la misma y aparte al darle difusión, participen en mejorar el impacto que tiene la tecnología, y principalmente nos vamos a enfocar en el desarrollo del software. Esta disciplina abarca varios aspectos, entre los cuales está obviamente el desarrollo del software, trata también información relacionada a los mercados eléctricos, al tema de la calidad del hardware, al tema del diseño de los data centers, etc. Y obviamente trata en relación al clima, ¿no? Por lo que estaba comentando Gustavo antes. Este Green Software está basado en estos 3 principios fundamentales que son bastante claros para explicarlos. Uno es la eficiencia energética, que significa
que tenemos que tratar de que nuestro software consuma la menor cantidad de energía posible, porque sabemos que esa energía que está consumiendo es gran parte la generadora de los gases de efecto invernadero. Lo mismo pasa para lo relacionado a la eficiencia del hardware, que es que el hardware que nosotros estamos usando ya viene de nacimiento con una intensidad de carbono incluida que es producto de su fabricación. O sea, cuando nosotros compramos el teléfono, o compramos el servidor o la computadora personal o lo que sea, ese proceso de fabricación ya trae una huella de carbono incorporada, que se produjo precisamente cuando se fabricó. Entonces, que nosotros aprovechemos ese hardware cuando lo estamos usando para correr software es muy importante porque eso va a reducir el impacto ambiental de nuestro software. El tercer principio fundamental se refiere a la conciencia del carbono. Como todo esto funciona con electricidad, esa electricidad obviamente proviene de diferentes orígenes. Entonces, dependiendo de dónde estemos, en qué momento nosotros estemos ejecutando nuestro software, en qué equipamiento, en qué nube, etcétera, vamos a tener un impacto mayor o menor de emisiones relacionadas a esa energía eléctrica que estamos consumiendo. Para hablar un poquito de responsabilidades compartidas, me voy a referir a 4 ámbitos principales. Uno es propiamente el del desarrollo del software. Acá presentes, obviamente, hay mucha gente relacionada al desarrollo y lo que está pasando actualmente es que no tenemos una visibilidad clara de qué es lo que está emitiéndose en cuanto a emisiones durante el proceso de desarrollo. Entonces, lo que se busca con la adopción de esta práctica es que podamos ver qué es lo que pasa cuando nosotros estamos desarrollando software para tener posibilidad de acciones de mejora a futuro. Después, con respecto a la responsabilidad de parte de operaciones, obviamente es muy importante que la gente que controla dónde corre las aplicaciones, ya sea en la nube, en servidores propios, etcétera, hagan un uso eficiente de esos recursos, porque si no, estamos de vuelta generando emisiones de más, al no aprovechar ese hardware principalmente. Después, por el lado de la responsabilidad del negocio o del responsable de una empresa, es difícil actualmente tener una visibilidad del impacto ambiental que tiene la empresa por todo el software, los servicios que presta, etcétera. Entonces, obviamente, lo que vemos a la derecha en esta presentación es que si nosotros mejoramos ese desempeño, vamos a obtener beneficios que los podemos trasladar a los servicios a los clientes y tener reconocimiento y demás. Y al final nos vamos a referir a nosotros, o sea, a los usuarios finales que, como Gustavo mostró antes, son los responsables de la mayor parte de las emisiones del sector. Entonces, lo que pasa actualmente es que de repente nosotros, como usuarios de teléfonos celulares, etcétera, no tenemos la capacidad de elegir, no, voy a usar esta aplicación en vez de esta otra porque me garantiza que esa aplicación es más ambientalmente responsable. Entonces, nosotros tenemos que poder tener la claridad de elegir qué software usamos, de qué empresa, en base a que esa empresa sea consciente de sus emisiones y nada, sirva para mejorar lo que estamos buscando acá. Acá me voy a referir particularmente, entiendo que en el público levante la mano alguno que sea desarrollador de aplicaciones móviles, solamente para saber si hay alguien. En el caso particular de un desarrollador de mobile, uno tiene que pensar, por ejemplo, que si está desarrollando una aplicación para un teléfono, si esa aplicación no es eficiente, nosotros de repente nos vamos a dar cuenta que la batería del teléfono dura menos. Esa batería del teléfono que dura menos hace que nosotros lo estemos cargando más seguido. La batería de ese teléfono tiene un ciclo de vida limitado en cuanto a cuántas veces se puede cargar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya el teléfono no funciona porque no dura nada la batería, ¿nosotros qué hacemos? Cambiamos el teléfono, cambiamos la batería y eso vuelve a reiniciar el circuito de que para fabricar ese teléfono nuevo estamos generando un impacto ambiental muy grande porque es la principal fuente de las emisiones de carbono, la fabricación. Acá está, bueno, desordenada la presentación, voy a hablar rápido
de algunas de las iniciativas principales de la Green Software Foundation, que es, lo primero, la especificación de intensidad de carbono del software, que me voy a referir en detalle, un poquito más en detalle en el slide siguiente. Después, a continuación, tenemos un SDK que es consciente del carbono, que lo que nos va a permitir a nosotros como desarrolladores es que podamos aplicar en una aplicación el concepto de que la propia aplicación se dé cuenta cuándo conviene ejecutarse o en qué horario, dependiendo de qué tan verde o sucia es la electricidad que se está usando para ejecutarla. El siguiente proyecto, digamos, o iniciativa importante de la Fundación es que se está desarrollando un Impact Framework, que es un modelo que permite simular o calcular todas estas emisiones relacionadas de forma precisa o de la forma más precisa que se pueda. Y por último me voy a referir a los patrones de software ecológico, que se refiere, básicamente es una base de datos de código abierto donde está catalogado toda una serie de prácticas en diferentes categorías, toda una serie de patrones de diseño responsable, digamos, en todo tipo de áreas de aplicación, por las cuales, si nosotros llevamos a la práctica cualquiera de esas recomendaciones, digamos, de diseño del software, vamos a estar seguros de que nuestro software va a ser más ecológicamente responsable y va a tener menos emisiones. Ahora voy a volver para atrás para referirme específicamente a la especificación de intensidad de carbono. Bueno. Lo mismo es un logro muy importante de la Fundación porque este año se convirtió en estándar ISO. Y este indicador, que es Software Carbon Intensity, básicamente lo que nos va a permitir es calcular cuál es el impacto de nuestro software ejecutándose. Básicamente los términos que están mostrados acá en la fórmula son E, que es la energía consumida en kilowatt hora por el software, I, que es el carbono emitido para generar esa electricidad consumida, M es el carbono que corresponde al hardware donde yo estoy ejecutando la aplicación, y después tengo el término R, que es la unidad funcional que yo voy a estar usando para el cálculo, como por ejemplo puede ser cantidad de usuarios por día que acceden a la aplicación o llamadas APIs por segundo, etc. El resultado de este indicador nos va a dar una tasa de emisiones. Esa tasa de emisiones básicamente es un valor que a nosotros nos sirve para decir, bueno, lo medí ahora, me da tanto. Hago alguna corrección, alguna optimización del software, lo vuelvo a medir y lo que busco es que las emisiones bajen, o sea que el indicador ese baje. La analogía más fácil para entender cómo se trabaja esto es si yo digo, tengo un auto que anda a nafta, no es eléctrico, y quiero evaluar cuánto consume por kilómetro, o sea, cuánta nafta gasta por kilómetro recorrido, me va a dar un indicador que cuanto más bajo es mejor, porque obviamente es mejor para el medio ambiente y para el bolsillo, por lo caro que está la nafta, y es un valor que nunca va a ser cero, porque para recorrer ese kilómetro algo va a gastar. El software para ejecutar, el indicador SSI nunca va a dar cero. Ahora, muy rápidamente, voy a hablar de Green Coding, que es, mirando este diagrama, básicamente la aplicación práctica del primer principio del Green Software, que es la eficiencia energética. Entonces, no hace falta detallarlo demasiado porque el tiempo corre. Acá, a modo de ejemplo, a la izquierda tenemos un proceso que se ejecutó una cantidad X de iteraciones, que está descrita ahí, donde con un pequeño cambio en el código, en base a alguna de las reglas estas siguiendo los patrones de diseño, vemos que si hacemos una pequeña modificación y lo volvemos a probar, vamos a ver que obtenemos una gran reducción en el tiempo de ejecución y eso se traduce que para el mismo resultado emitimos menos gases de efecto invernadero. Como para ir cerrando, una aplicación práctica de esto que les estoy comentando en el ámbito del DevOps, por ejemplo, es que si nosotros tenemos un proceso donde estamos analizando la calidad estática del código, solamente con agregar reglas específicas al sonar,
como por ejemplo la del EcoCode, vamos a poder estar viendo cuál es el impacto de lo que tenemos que hacer en ese código para que sea más eficiente desde el punto de vista energético. No sé si alguno de ustedes conoce esto, por la antigüedad, digamos, que es lo mismo que aparece ahí en la foto, ahí arriba a la derecha. Esto es un microcontrolador del año 2000. Obviamente, en esa época, o actualmente, si uno está trabajando en el desarrollo especialmente para dispositivos de Internet de las Cosas y demás, uno tiene que ser muy eficiente a la hora de desarrollar software que funcione acá, básicamente por la limitación de recursos que tiene este dispositivo. O sea, si lo hacemos mal, directamente no cabe o no funciona. Entonces, ¿qué pasa? La práctica de estar optimizando el código para que sea más eficiente, entendemos que es una práctica que de repente ahora, con la elasticidad infinita que tenemos a la hora de obtener recursos de hardware donde ejecutar, es una práctica que en parte se ha perdido y bueno, tenemos que ser conscientes de que tenemos que retomar ese camino de la optimización, porque por ejemplo, si nos referimos al hardware que está mostrado ahí abajo a la derecha, que obviamente no lo tengo en el bolsillo, es una GPU de las usadas para Machine Learning, por ejemplo, de los data centers de XAI y demás, donde si vemos una GPU, vemos que tiene un consumo máximo de 700 watts cada uno de los procesadores, y tenemos que pensar qué pasaría si nosotros somos desarrolladores del software que corre en ese dispositivo y no lo optimizamos. O sea, estamos aumentando terriblemente el consumo de electricidad y eso tiene un impacto muy grande en la huella de carbono por el hecho de ejecutarlo. Es parte de lo que mostraba también Gustavo en el gráfico. Entonces, básicamente, la adopción de estas mejores prácticas es responsabilidad de todos nosotros y eso requiere un cambio que es muy difícil de llevar adelante, pero bueno, todos somos parte. Entonces, con esa frase, digamos, de que tenemos que concientizar y nosotros tenemos que ser parte del cambio, le paso para el cierre a Gustavo. Le robo apenas un minutito más para contarles qué es lo que sigue. En primera instancia, no pasa, chicos. Se murió. Bueno, nada, contarles. Es el momento de la acción. Definitivamente tenemos que hacernos parte. Yo no voy a estar probablemente dentro de 30 años más como estuve en el 94 y como les pude mostrar en el 2024. Dentro de 30 años más probablemente yo no esté presente. Es un legado que tenemos que dejarles a todos ustedes. Lo que acaba de comentar Nico es solamente un germen que están haciendo dentro de la Green Software Foundation. Los invitamos a que colaboren con este cambio. Pueden sumarse, hay un montón de recursos en la fundación, hay cursos que otorgan certificación de forma gratuita para hacerse desarrolladores que trabajan con principios verdes. Mucha información y bibliografía en línea. Les recomiendo el canal de YouTube de la fundación. Y finalmente, para terminar la charla, les invito a que escaneen el código QR si quieren. Hay mucha información de las otras charlas que vamos a estar dando hoy en el evento de Nerdearla. Van a tener información de NTT Data, algunas oportunidades laborales que están abiertas en este momento. Y no se olviden de que abajo está el stand donde tenemos el simulador de autos de carrera virtual. No es un Williams, pero es un auto de la Fórmula Indy. Gracias a todos por el tiempo. Que tengan muy buenos días. Las preguntas, ¿no? No me voy. Buenas. Perdón por el tiempo. No pasa nada, está todo permitido. Bueno, tenemos preguntas por acá. Bien, una pregunta por acá. ¿Dos micrófonos? Ahí va. ¿Se escucha? Sí. No. Yo más que nada lo de
esto de Green, ahí se me fue, Green Code, ¿puede ser? Green Coding. Quería consultar si también están dentro de esas normativas que tiene el tema de paralizar los códigos y todo eso, porque por ahí es lo que he observado por ahí en modelos de Machine Learning antiguos, que por ahí eran más de ejecución secuencial y se han paralelizado, más que nada también para reducir costes de tiempo, y eso enfoca también en costos, pero bueno, en este caso también sería menos tiempo de cómputo en servidores. Y después, en el tema de los grandes proveedores de nubes, si brindan algún tipo de trazabilidad de dónde sacan la energía para cada uno de sus data centers. El marco este de modelado de impacto, una de las cosas que contempla, o sea, esta información que yo hablo de que si la electricidad es más limpia o más sucia, es información que se obtiene a través de web APIs con servicios como Electricity Maps, WattTime, etcétera, que uno puede consultar en tiempo real por zona o por horario cuál es la tasa de emisiones de la generación eléctrica que hay en ese momento en ese lugar. Entonces, el data center sabemos dónde está, sabemos a quién le compra la electricidad y podemos medir el impacto ambiental de esa electricidad aplicada al procesamiento que estamos haciendo. Eso obviamente es responsabilidad, por supuesto, de las empresas eléctricas. Esa información la proveen y se puede consultar en algunos casos directamente, y si no es a través de alguna plataforma que básicamente vende el servicio. Pero se puede, o sea, lo ideal es que uno pueda calcular las cosas, o sea, la prioridad es que si uno lo puede medir, es mejor. Si no lo puede calcular, o si no lo tiene que derivar o estimar, o se lo tiene que preguntar a alguien que es el que tiene la información. Esa información está disponible. Agrego una cosa respecto de eso, algo que no pudimos comentar por tema de tiempo. Los hyperscalers, Google, Microsoft, AWS, todos tienen estrategias de economía de emisiones en sus data centers. ¿Okay? Entonces, ellos controlan esa parte. A nosotros, como desarrolladores, como gente de la tecnología del desarrollo del software, nos toca controlar lo que hacemos. Ellos ellos tienen normativas que cumplir, tienen metas que cumplir, se ven obligados a cumplir con esas metas. Nosotros, bueno, trabajamos en comunidad, por eso lo que les contaba de la fundación, hay mucha información de cómo, con hacks rápidos o con pequeñas cosas que podemos implementar, podemos hacer que nuestro software sea más verde. Bien, bueno, tenemos otra pregunta por acá. Bien, bueno, yo tengo algunas preguntas. Así que, por ejemplo, ¿cuándo se dieron cuenta de que esto de analizar todo para ver si es green o no empezó? ¿En qué momento se dieron cuenta de que teníamos un problema a nivel mundial con simplemente gastar la cantidad de recursos que se gastan para computación, para todo lo que tiene que ver? Gustavo. ¿Yo contesto? Al frente. Bueno, sí, tranquilo. A ver, parte de la Agenda 2030 hay uno de los objetivos de desarrollo sustentable que es acción por el clima. Desde hace un tiempo largo, comenzando con la cumbre de París del año 2015, se viene empezando a monitorear cuál es el impacto de los consumos, de la industria, de la energía, etcétera, que vienen aportando a la huella de carbono. Entonces, hay una conciencia que viene desde hace un tiempo. En la industria de la tecnología es bastante más reciente, arranca en el año 2000, cerca de la pandemia, cuando tuvimos un poco más de tiempo para pensar y dedicarnos a estas cosas. Así que ahí es donde empieza a aparecer esta movida verde dentro del desarrollo de software y dentro de la tecnología. Excelente. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más o sigo preguntando yo? ¿Allá? Allá. Tenemos. Buenas, acá. Mi nombre es Lautaro. Perdón porque llegué tarde a la charla, no sé si lo hablaron. Quería saber hoy en día que se está utilizando mucho los sistemas de seguridad como blockchain, que se conocen por ser muy eficaces pero muy poco eficientes, más que nada por consumo de procesamiento. Si vieron algo sobre el tema, si realmente saben si es algo que hay que considerar a nivel consumo y si saben si se puede hacer algo al respecto. Yo respondo. Sí, lo conocemos. Hace un ratito antes en la charla comenté que las estadísticas dicen que el consumo agregado de energía que tienen las tecnologías nuevas, data centers, blockchain y sobre todo la inteligencia artificial, van a crecer. Se estima que van a duplicar en un par de años el consumo energético, pero a ciencia cierta no hay datos, chicos. Ese es el tema.
No tenemos información suficiente para poder proyectar de una manera consistente esos consumos y por tanto no podemos tomar muchas acciones. Ese es el problema. Hoy las empresas son muy reticentes con la información y son muy cuidadosas con lo que comentan en público respecto de la utilización de energía y sus consumos. Lamentablemente tenemos que manejarnos con este escenario de incertidumbre. Para cerrar lo que comentó Gustavo, los data centers de criptomonedas están siendo echados literalmente a nivel países. O sea, estaban hace tiempo en China, después pasaron a Asia Central, porque los echaron de China, y ahora están en Estados Unidos. Y en donde están, generan un impacto ambiental porque les consumen la electricidad a los vecinos, básicamente. Entonces, Claro. es un problema de que tienen un consumo muy alto y no es fácil ubicarlos en un ambiente donde consuman energía renovable, por ejemplo. Bien. Bueno, tenemos una última pregunta, sé que estamos en tiempo, pero tenemos espacio para una pregunta más. Allá ahí al medio. No te veo, pero... No, sí, yo estaba boludeando en la anterior. Podemos llevar el micrófono a mitad de fila. Para alguien que ya tiene alguna experiencia va a no es tan complicado, pero para alguien que recién está aprendiendo, por ejemplo, viendo el ejemplo que mostraron recién, cambiar una concatenación por una PEN. A ver, pará que te pasa el micrófono, así te escucha la gente online también. Sin presión. Hola, ahí está. Quizás para alguien que ya tiene experiencia se hace más sencillo, alguien que recién está aprendiendo quizás todas estas mejores prácticas, no algo tan sencillo como lo que mostraron, cambiar una concatenación por una PEN. ¿Cómo puede alguien que recién está aprendiendo, ¿no? Alguien que recién empieza en el desarrollo, aplicar estas mejores prácticas, estos sistemas y, digamos, y no morir en el intento? Esto está perfectamente documentado. Si uno se toma el trabajo de revisar en la Green Software Foundation, va a obtener todo tipo de recomendaciones y después esto que yo estaba mostrando está ya implementado en plugins que son gratuitos, como por ejemplo con el Sonar. O sea, y es tan didáctico que uno solamente con usarlo le va a explicar qué problema encontró y cómo se soluciona. Entonces sirve también para el aprendizaje. Por supuesto también hay herramientas pagas, que bueno, yo no nombré ninguna en particular, pero esa solución es una versión de Sonar Community y un plugin gratuito. O sea, es un buen punto de partida. Bien. Bueno, les agradecemos un montón, muchísimas gracias. Un aplauso para ellos, por favor. Y hacemos un pequeño break. Está llegando el próximo speaker, así que vamos a un pequeño break. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos. Bueno, gracias.